El salón de banquetes del Hotel Fenicia en Beirut resplandece con luces doradas. Es 23 de junio de 2013, 7:15 de la tarde. 500 personas llenan el espacio, mujeres con vestidos de seda, hombres con trajes oscuros, niños corriendo entre mesas decoradas con rosas blancas y velas. Música árabe tradicional llena el aire, mezclada con risas, conversaciones, celebración. Es la boda de Kamal Hassani y Laila Darwish, unión de dos familias prominentes de Beirut. Buffet está preparado con cordero asado, arroz con azafrán, mezze de 20 platos diferentes, torre de baklava de 2 metros de altura. Fotógrafos circulan capturando momentos, camareros sirven champán y jugo de granada. DJ ajusta equipamiento para entrada triunfal de novios. Todo es perfecto, todo es como debería ser en boda libanesa de alta sociedad. Excepto que 40 personas en este salón no son quienes dicen ser. La banda de 6 músicos que toca, Oud y Derbake, son agentes del Mossad. Los 3 fotógrafos que capturan sonrisas son agentes del Mossad. 8 camareros que sirven bebidas son agentes del Mossad. El equipo de catering de 12 personas en cocina preparando comida son agentes del Mossad. La coordinadora de eventos que supervisa timeline de ceremonia es agente del Mossad. 4 invitados que llegaron como primos distantes de familia del novio son agentes del Mossad. El conductor de limusina que traerá a novios es agente del Mossad. 3 técnicos de sonido e iluminación son agentes del Mossad. Y el florista que decoró salón ayer, dejando ramos específicos en mesa principal donde novio se sentará, es agente del Mossad. Porque el novio, Kamal Hassani, no es comerciante de textiles como dice su invitación, es comandante financiero de Hezbollah, responsable de transferir $150 millones anuales desde Irán hacia células operativas en Líbano, Siria, Yemen. Es el banquero del terrorismo, el hombre que hace posible que cohetes sean comprados, que túneles sean excavados, que ataques sean financiados. Durante 7 años ha evadido asesinatos variando rutas, usando intermediarios, nunca manejando efectivo personalmente. Solo transferencias electrónicas encriptadas imposibles de rastrear. Pero hoy es su boda, día más importante de su vida. Está rodeado por 500 personas que lo aman, protegido por seguridad masiva de Hezbollah. 12 guardaespaldas armados en perímetro, equipos de contrainteligencia que verificaron salón durante días, detectores de metales en entrada, invitados revisados contra lista. Es fortaleza perfecta, excepto que fortaleza fue construida por enemigo. Porque hace 6 meses, cuando Kamal contrató empresa de eventos Elegance Beirut para planear su boda, esa empresa ya había sido infiltrada por Mossad. Cada decisión sobre catering, flores, música, fotografía, fue guiada sutilmente hacia proveedores que Mossad controlaba. Y esta noche, cuando Kamal levante copa de champán para su primer brindis como esposo, copa que fue colocada específicamente en su lugar en mesa principal por camarero con guantes blancos, beberá líquido que contiene toxina no detectable que causará fallo cardíaco masivo en exactamente 42 minutos. Tiempo suficiente para que todos los agentes completen sus roles, abandonen hotel en sus horarios normales de salida y estén fuera de Líbano antes de que novio colapse en medio de pista de baile, rodeado por esposa en vestido blanco y 500 invitados que nunca sabrán que presenciaron asesinato más elaboradamente orquestado en historia del Mossad. Para entender por qué Kamal Hassani tenía que morir, hay que entender el dinero. Hezbollah no es solo milicia, es organización compleja con presupuesto anual de 800 millones a 1.000 millones de dólares. Fondos vienen de Irán, donaciones de diáspora chiita, negocios legítimos e ilícitos. Pero mover ese dinero desde fuentes hasta operaciones sin ser detectado por inteligencia occidental o israelí requiere sofisticación financiera extrema. Kamal Hassani nació en 1978 en suburbio chiita de Beirut. Familia de clase media, padre contador, madre profesora. Kamal estudió finanzas en Universidad Americana de Beirut, se graduó con honores en 2000. Era brillante con números, entendía mercados, sistemas bancarios, regulaciones internacionales. Después de graduación, trabajó en banco comercial en Beirut durante 3 años.
Aprendió operaciones internas, transferencias internacionales, estructuras corporativas. En 2003 fue reclutado por Hezbollah, no como combatiente, como especialista financiero. Su trabajo era mover dinero de Irán al Líbano sin dejar rastros que bancos occidentales o inteligencia pudieran seguir. Kamal desarrolló sistema elaborado. Usaba red de empresas fachada en múltiples países: Líbano, Siria, Irak, Venezuela, Paraguay. Empresas aparentemente legítimas: importación-exportación, bienes raíces, cambio de divisas. Dinero iraní entraba como pago por servicios comerciales ficticios. Salía como transferencias a otras empresas, eventualmente llegando a cuentas controladas por Hezbollah. Capas sobre capas de transacciones hacían casi imposible rastrear origen. Para 2010, Kamal manejaba $150 millones anuales. Ese dinero compraba cohetes Grad de Irán, componentes para drones, explosivos, pagaba salarios de combatientes, financiaba operaciones en Siria donde Hezbollah apoyaba régimen de Assad. Sin Kamal, flujo de dinero se interrumpiría. Operaciones se degradarían. Para Israel y Estados Unidos, Kamal era objetivo de máxima prioridad. Estados Unidos había impuesto sanciones, congelado cuentas cuando podían identificarlas. Pero Kamal siempre estaba 3 pasos adelante. Cerraba cuentas antes de que fueran congeladas, abría nuevas bajo nombres diferentes. Era fantasma financiero. Israel consideró asesinato, pero Kamal era cuidadoso. Vivía en área controlada por Hezbollah, en suburbio sur de Beirut, Dahieh. Seguridad constante, nunca rutinas predecibles. Viajaba en convoy blindado cuando salía. Ataque aéreo mataría civiles. Operación terrestre en Dahieh era suicida. Francotirador era imposible sin línea de vista clara. Pero en noviembre de 2012, oportunidad apareció. Fuente humana dentro de círculo social de Kamal reportó que estaba comprometido. Se casaría en junio de 2013. Novia era Laila Darwish, profesora de literatura, familia respetable, sin conexiones con Hezbollah. Boda sería grande, tradicional, en hotel de lujo en Beirut. Kamal quería celebración memorable. Para Mossad, boda era oportunidad única. Kamal estaría en espacio público, rodeado por civiles no combatientes, lo que complicaba ataque abierto. Pero también estaría relajado, celebrando, no en modo operacional. Seguridad estaría presente pero enfocada en amenazas externas, no internas. Y crucialmente, boda requería múltiples proveedores externos: catering, música, flores, fotografía. Cada proveedor era punto de infiltración potencial. Plan fue desarrollado durante 6 meses. Objetivo: infiltrar suficientes agentes en todos los aspectos de boda para garantizar control total de ambiente. Método de eliminación: veneno no detectable en bebida de Kamal. Timing: durante recepción, después de ceremonia, cuando Kamal estaría relajado y vulnerable. Primer paso fue influenciar elección de proveedores. Kamal contrató Elegance Beirut, empresa de planificación de eventos, para coordinar boda. Lo que Kamal no sabía era que Mossad había infiltrado esa empresa 6 meses antes. Dueña original, Rania Khoury, había vendido 30% de acciones a inversionista extranjero, aparentemente empresario chipriota, interesado en expandir negocios en Medio Oriente. En realidad, era empresa fachada del Mossad. Inversionista colocó a su gente en posiciones clave. Nueva coordinadora de eventos, Nadia, era agente del Mossad. Libanesa de nacimiento, había sido reclutada años atrás, entrenada, insertada en vida civil en Beirut. Su trabajo era guiar decisiones de Kamal hacia proveedores que Mossad controlaba. Cuando Kamal pidió recomendaciones para catering, Nadia sugirió 3 opciones. Las 3 eran empresas legítimas, pero una, Sabor de Cedro, había sido comprometida. Mossad había sobornado a gerente de operaciones, hombre con deudas de juego masivas. A cambio de $200,000, permitió que 12 agentes del Mossad fueran insertados en su equipo de catering para evento de boda de Kamal. 12 personas adicionales en cocina y servicio. En evento de 500 personas, número no era inusual. Kamal eligió Sabor de Cedro. Primera pieza en lugar. Para música,
Nadia recomendó Orquesta Fairuz, grupo respetado, tocaba en bodas de élite. Lo que Kamal no sabía era que el líder de banda, maestro de oud, había sido arrestado silenciosamente por inteligencia libanesa 6 meses antes por cargos de contrabando. Cargos eran fabricados por Mossad trabajando con contactos corruptos en gobierno libanés. Líder fue liberado a cambio de cooperación. Permitiría que 6 agentes del Mossad reemplazaran a 6 de sus músicos para evento específico. Músicos regulares serían informados que tenían noche libre, bien pagada. Músicos de reemplazo eran agentes entrenados en instrumentos tradicionales durante meses. Kamal eligió Orquesta Fairuz, segunda pieza en lugar. Para fotografía, 3 empresas fueron presentadas. Kamal eligió Memorias Eternas. 2 de 3 fotógrafos eran agentes del Mossad. Fotógrafo principal era auténtico, no sabía nada. Pero sus 2 asistentes habían sido reemplazados, excusa de que asistentes regulares estaban enfermos. Reemplazos eran profesionales, portafolios impresionantes, todo falso. Tercera pieza. Para flores, Jardín de Rosas fue seleccionado. Florista principal era libanés auténtico, pero su asistente era agente. Asistente haría entrega e instalación de arreglos florales el día antes de boda. Incluiría dispositivos de vigilancia miniatura ocultos en arreglos en mesa principal, transmitiendo audio y video en vivo a equipo de comando del Mossad en apartamento alquilado a 2 kilómetros de hotel. Cuarta pieza. Para sonido e iluminación, empresa Luz y Sonido Beirut fue contratada. 3 técnicos enviados eran todos agentes. Instalarían equipamiento legítimo, pero también cámaras ocultas en estructura de iluminación, proporcionando cobertura visual completa de salón. Quinta pieza. Limusina para novios fue proporcionada por empresa de transporte de lujo. Conductor era agente, libanés cristiano reclutado años atrás. Su trabajo era asegurar que Kamal y Laila llegaran puntualmente, sin incidentes. También era ruta de exfiltración de emergencia si algo salía mal. Sexta pieza. Y finalmente, 4 invitados. Hezbollah verificó lista de invitados rigurosamente. 500 personas, todas conocidas por familias o asociados verificados. Pero familia extendida de Kamal incluía primos distantes que vivían en Brasil. 3 de ellos confirmaron asistencia. Meses antes, Mossad había identificado a estos primos, los había contactado en Sao Paulo. Les ofreció $50,000 cada uno para no asistir a boda, inventar excusa y permitir que agentes del Mossad usaran sus identidades. Primos aceptaron. No tenían lealtad particular a Hezbollah. Vivían vidas seculares en Brasil. Dinero era significativo. 3 agentes del Mossad, con rasgos adecuados, documentos perfectos, fueron insertados como primos brasileños. Un cuarto invitado era invitada, prima del lado de Laila. Agente femenina, libanesa auténtica de origen, reclutada joven. Su función era estar cerca de familia, observar, reportar cualquier anomalía. En total, 40 agentes del Mossad infiltrados en boda. Número era masivo, arriesgado, pero garantizaba control. Si un agente era expuesto, otros compensarían. Redundancia era crítica. Preparación final comenzó 3 días antes de boda. Equipo de catering llegó a hotel el 21 de junio para preparar cocina. Entre equipo de 25 personas, 12 eran agentes. Trabajaban junto a empleados auténticos, preparando comida real. Cordero, arroz, ensaladas, postres. Todo tenía que ser auténtico porque otros empleados observaban. Pero agentes tenían acceso a almacenamiento, refrigeradores, área de preparación. El 22 de junio, florista instaló decoraciones. Rosas blancas en cada mesa, arreglo central masivo en mesa principal donde novios se sentarían. Asistente del florista, agente del Mossad, colocó dispositivos de vigilancia en base de arreglo central, micrófonos del tamaño de cabeza de alfiler, cámara minúscula oculta en follaje. Transmisión comenzó inmediatamente. Equipo de comando en apartamento cercano verificó señal. Clara, perfecta. El 22 por la tarde, equipo de sonido e iluminación instaló equipamiento. Parlantes, luces, estructura de aluminio para focos. Técnicos agentes instalaron cámaras en estructura.
apuntando hacia mesa principal, pista de baile, entrada. 5 cámaras en total, todas transmitiendo a apartamento de comando. El 23 de junio, día de boda, comenzó con tensión máxima. Todos los agentes sabían sus roles. Habían sido ensayados durante semanas en instalación de entrenamiento en Israel que replicaba layout exacto del salón de banquetes del Fenicia. Cada agente sabía dónde estar en cada momento, qué hacer, cómo reaccionar a contingencias. A las 3 de la tarde, músicos llegaron para prueba de sonido. 6 agentes con instrumentos, vestidos tradicionalmente. Tocaron piezas estándar de bodas libanesas. Sonaban profesionales porque eran profesionales ahora. Meses de entrenamiento intensivo. A las 4 de la tarde, fotógrafos llegaron. Verificaron iluminación, ángulos, posiciones. 2 agentes con cámaras auténticas, capturando fotos reales. Debían parecer completamente legítimos. A las 5 de la tarde, invitados comenzaron a llegar. Seguridad de Hezbollah en entrada revisaba identificaciones contra lista, pasaba detectores de metales portátiles, verificaba bolsas. Los 4 agentes invitados pasaron sin problema. Documentos eran perfectos. Los 3 primos brasileños hablaban portugués fluido, mezclado con árabe roto, exactamente como esperado. Prima del lado de Laila fue recibida con abrazos por familia. Nadie sospechaba. A las 6 de la tarde, salón estaba lleno. 500 invitados, conversando, riendo, atmósfera festiva. Músicos tocaban música suave de fondo. Camareros circulaban con bandejas de bebidas, jugo de granada, limonada, agua. Alcohol estaba disponible pero limitado por respeto a algunos invitados conservadores. A las 6:30, ceremonia comenzó. Kamal entró con su padre, vestido con traje negro, sonriente, saludando. Laila entró con su padre, vestido de novia blanco, velo, ramo de rosas. Ceremonia fue conducida por jeque, oraciones islámicas, lectura de Corán, intercambio de anillos. Duró 30 minutos. Aplausos cuando fueron declarados esposo y esposa. Kamal besó a Laila. 500 personas celebraron. Recepción comenzó inmediatamente. Novios fueron escoltados a mesa principal, elevada en plataforma para que todos pudieran ver. A su alrededor, familia inmediata, padres, hermanos, abuelos. Mesa estaba decorada elaboradamente. Rosas blancas, velas, copas de cristal. En posición de Kamal, copa de champán había sido colocada ya. Camarero agente la había puesto allí 5 minutos antes. Copa contenía champán auténtico, Moet and Chandon, pero también contenía 5 miligramos de compuesto químico desarrollado en laboratorios secretos del Mossad. Compuesto era derivado de toxina cardíaca, modificado para ser completamente indetectable en autopsia estándar. Se degradaba en cuerpo dentro de horas, no dejaba rastros en tejido. Causaba arritmia cardíaca severa seguida de paro cardíaco. Muerte parecía ataque al corazón natural. Síntomas comenzaban 30 a 45 minutos después de ingestión. Tiempo suficiente para que compuesto fuera absorbido completamente, para que sospecha no cayera inmediatamente en bebida. Kamal se sentó. Laila a su lado, radiante. Padre de Kamal se levantó para primer brindis. Discurso emocional sobre familia, amor, futuro. Levantó copa. Todos hicieron lo mismo. Kamal tomó su copa de champán. Brindó con Laila, con padres, con invitados. Bebió. Un trago largo. Sonrió. Dejó copa en mesa. Veneno estaba en su sistema. Reloj comenzó. 42 minutos hasta colapso. Durante siguientes 40 minutos, boda continuó normalmente. Buffet fue abierto. Invitados formaron fila, sirvieron cordero, arroz, ensaladas. Conversación llenó salón. Músicos tocaron más fuerte, canciones tradicionales. Algunos invitados comenzaron a bailar dabke, danza tradicional libanesa. Kamal comió poco. Estaba ocupado recibiendo felicitaciones, abrazando invitados, posando para fotos. Fotógrafos agentes capturaron todo. Imágenes de hombre condenado sonriendo, sin saber que tenía minutos de vida. En apartamento de comando, equipo monitoreaba transmisiones de video y audio. Coordinador, Yosef, veterano de 30 años en operaciones del Mossad, observaba pantallas. Confirmó tiempo.
30 minutos desde ingestión. 12 minutos hasta síntomas. Comenzó secuencia de exfiltración. Mensaje codificado fue enviado a todos los agentes. Código simple. Verde. Significaba que todo procedía según plan. Agentes comenzaron a prepararse para salida escalonada. Músicos terminarían set en 10 minutos. Saldrían normalmente. Fotógrafos completarían sesión de fotos en 15 minutos. Saldrían. Camareros terminarían servicio gradualmente durante siguiente hora. Equipo de catering en cocina completaría limpieza y saldría. Invitados agentes permanecerían hasta después de colapso. Luego saldrían con otros invitados en caos. A los 38 minutos, Kamal se levantó para bailar con Laila. Primera danza de esposos. Músicos tocaron canción romántica. Kamal y Laila en centro de pista, girando lentamente. Invitados formaron círculo, observando, algunos llorando de emoción. Era momento hermoso. A los 40 minutos, Kamal mostró primer signo. Llevó mano a pecho, sutil, como ajustando corbata. Continuó bailando. A los 41 minutos, expresión cambió ligeramente. Incomodidad. Laila notó. ¿Estás bien? Kamal asintió. Sí, solo calor. Pero respiración era más rápida. A los 42 minutos, Kamal se detuvo. Necesito sentarme. Laila lo guió de regreso a mesa. Kamal se sentó pesadamente. Llevó mano a pecho nuevamente. Rostro estaba pálido, sudor en frente. Padre se acercó. Kamal, ¿qué pasa? Kamal intentó responder. No puedo respirar. Padre gritó. Necesitamos doctor. Hay doctor aquí. Dos invitados se levantaron, ambos médicos. Corrieron a Kamal. Uno era doctor auténtico, cardiólogo, amigo de familia. Otro era agente del Mossad, insertado como invitado con credenciales médicas falsas pero convincentes. Ambos llegaron simultáneamente. Kamal estaba colapsando. Cayó de silla. Cuerpo en suelo. Convulsiones. Cardiólogo auténtico se arrodilló. Verificó pulso. Débil, irregular. Es su corazón. Necesitamos ambulancia ahora. Agente médico se arrodilló al otro lado. Comenzó RCP. Compresiones de pecho, rítmicas, profesionales. Pero sabía que era inútil. Toxina había hecho trabajo. Corazón de Kamal estaba en fallo completo. Guardaespaldas de Hezbollah irrumpieron. Llamaron ambulancia. Uno gritó órdenes. Nadie sale. Cierren puertas. Pero no fue cumplido inmediatamente. Caos era demasiado grande. 500 personas en pánico. Algunos corriendo hacia salidas, otros hacia Kamal, otros simplemente gritando. Laila estaba histérica, llorando, arrodillada junto a esposo. Kamal, no me dejes, por favor. Kamal no respondía, ojos abiertos pero sin enfocar. Ambulancia llegó en 8 minutos. Paramédicos entraron corriendo. Trasladaron a Kamal a camilla. Conectaron monitor cardíaco. Línea plana. Paro cardíaco completo. Aplicaron desfibrilador. 1 vez. 2 veces. Sin respuesta. Lo llevaron a ambulancia. Laila subió con él. Ambulancia partió con sirenas. En salón, guardaespaldas de Hezbollah comenzaron interrogación inmediata. Todos permanecen. Necesitamos saber qué pasó. Pero no había claridad. Testimonio de cardiólogo auténtico era definitivo. Ataque cardíaco. He visto esto 100 veces. Hombre de 35 años, estresado, probablemente condición cardíaca no diagnosticada. Tragedia, pero natural. Agente médico concordó. Sí, paro cardíaco. Sin signos de trauma externo. Durante interrogación, agentes mezclados entre invitados permanecieron calmados. Respondieron preguntas básicas. Vimos que colapsó. Terrible. No vimos nada sospechoso. Músicos agentes ya habían salido. Su set había terminado antes de colapso. Cargaron instrumentos, salieron por salida de servicio. Fotógrafos agentes terminaron sesión inmediatamente después de colapso, con excusa de que necesitaban procesar fotos urgentemente para familia. Salieron. Camareros agentes continuaron limpiando. Nadie sospechaba de personal de servicio. Gradualmente salieron durante siguiente hora. Equipo de catering en cocina completó limpieza. Salió en su camión.
Invitados auténticos fueron liberados después de 2 horas de interrogación. Guardaespaldas revisaron identificaciones, tomaron contactos, pero no había sospecha de asesinato aún. Parecía tragedia médica. Los 4 invitados agentes salieron con multitud. En apartamento de comando, Joseph confirmó que todos los agentes habían exfiltrado exitosamente. 40 agentes, 0 arrestos, 0 exposiciones, operación técnicamente perfecta. Joseph ordenó desmantelamiento de apartamento. Equipamiento fue empacado. Equipo salió en vehículos civiles. Condujeron hacia sur, hacia frontera con Israel. Cruzaron esa noche a través de punto controlado por IDF. Misión completa. En hospital, Kamal fue declarado muerto a las 9:40 de la noche. Causa de muerte preliminar: infarto agudo de miocardio, ataque cardíaco masivo. Laila estaba destrozada. Familia en shock. Hezbollah exigió autopsia completa. Sospechaban asesinato. Forense examinó cuerpo durante 2 días. Análisis toxicológico, análisis de tejido, búsqueda de venenos conocidos. No encontró nada. Compuesto que Mossad había usado era específicamente diseñado para evadir detección. Se degradaba en metabolitos que cuerpo produce naturalmente durante estrés cardíaco. Forense concluyó: muerte por causas naturales, paro cardíaco, posiblemente condición cardíaca congénita no diagnosticada, exacerbada por estrés de evento. Hezbollah no aceptó conclusión fácilmente. Interrogaron a todos los proveedores: catering, músicos, fotógrafos, floristas. Todos fueron investigados. Pero todos tenían historias legítimas, empleos verificables, sin conexiones obvias con Israel. Empresa de eventos, Elegance Beirut, fue investigada. Propietarios fueron interrogados. Nadia, coordinadora, fue interrogada durante horas. Mantuvo calma perfecta. Documentos eran impecables. No había evidencia de infiltración. Investigación se extendió durante meses. Hezbollah revisó videos de seguridad del hotel. Vieron a todos entrar y salir, pero no vieron nada sospechoso. Personal de catering trabajando, músicos tocando, fotógrafos fotografiando. Todo normal. Eventualmente, investigación fue cerrada. Conclusión oficial: muerte natural. Pero dentro de Hezbollah, sospecha permanecía. Algunos comandantes creían que Mossad había ejecutado operación tan sofisticada que evidencia era imposible de encontrar. Tenían razón. Para Mossad, Operación Boda fue triunfo masivo. No solo habían eliminado objetivo de alta prioridad, habían demostrado capacidad de infiltrar evento con seguridad extrema, controlar ambiente completamente, ejecutar eliminación sin dejar evidencia y exfiltrar 40 agentes sin detección. Era operación más compleja en términos de número de agentes y coordinación que Mossad había ejecutado en décadas. Pero costo humano fue significativo. Durante debriefing, varios agentes expresaron peso moral. Avi, uno de músicos, describió experiencia. Toqué música en su boda. Vi su rostro cuando bailaba con su esposa. Estaba feliz, enamorado. Y yo sabía que moriría en minutos. Había algo monstruoso en eso. Nadia, coordinadora de eventos, expresó conflicto similar. Pasé meses planificando su día perfecto. Conocí a su novia, ahora viuda. Ella me agradeció por hacer su boda hermosa, y yo había orquestado su asesinato. ¿Cómo vivo con eso? Psicólogos del Mossad trabajaron con agentes, reconocieron complejidad moral. Objetivo era enemigo responsable de financiar ataques que mataban civiles. Método requería infiltración en momento vulnerable, pero método fue efectivo y minimizó riesgo de bajas colaterales. Ningún invitado inocente fue herido, solo objetivo fue eliminado. Para Laila, viuda, vida se destrozó. Casada por 3 horas antes de que esposo muriera. Embarazada, descubrió semanas después. Dio a luz a hijo que nunca conocería a su padre. Años después, cuando rumores de asesinato del Mossad filtraron, Laila fue entrevistada por periodista. Preguntó si creía que Kamal fue asesinado. Respondió: no sé. Doctores dicen que fue corazón. Pero Kamal era saludable. Deportista. Sin historial familiar de problemas cardíacos. Timing fue demasiado conveniente. Pero si fue asesinado, ¿cómo?
500 personas en salón, seguridad extrema. ¿Cómo alguien pudo? Periodista no tenía respuestas. Pero años después, en 2018, exoficial del Mossad, retirado, dio entrevista anónima a medio israelí. Confirmó que operación masiva había sido ejecutada en Boda, en Beirut, en 2013. Objetivo financiero de Hezbollah. Método, veneno no detectable. Número de agentes, más de 30. Detalles específicos permanecieron clasificados. Pero confirmación fue suficiente para que analistas de inteligencia internacional reconstruyeran operación. Se convirtió en caso de estudio. Para servicios de inteligencia alrededor del mundo, Operación Boda representó pico de infiltración y control ambiental. 40 agentes coordinados en roles diversos, desde músicos hasta camareros, todos manteniendo cobertura perfecta durante horas, ejecutando asesinatos sin dejar evidencia. Complejidad era asombrosa, pero también planteó preguntas sobre límites. Si Mossad puede infiltrar Boda con 40 agentes, puede infiltrar cualquier evento. Conferencias políticas, reuniones corporativas, festivales religiosos. Ningún espacio público es seguro cuando adversario tiene recursos y determinación para penetrar tan profundamente. Esa realización fue perturbadora para líderes de Hezbollah. Si Boda de comandante senior, con seguridad masiva, pudo ser comprometida, ¿qué evento estaba seguro? Paranoia se intensificó. Futuros eventos de Hezbollah tuvieron seguridad extrema. Proveedores externos fueron minimizados. Personal interno de Hezbollah asumió roles de catering, música, fotografía, pero eso creó limitaciones operacionales. Para familias de comandantes de Hezbollah, vida se volvió más restringida. Celebraciones se volvieron más pequeñas, privadas, menos alegres. Costo psicológico de estar en guerra permanente con enemigo que puede alcanzarte en tu momento más feliz. Para comunidad libanesa más amplia, historia de Boda maldita se convirtió en leyenda urbana. Detalles fueron exagerados, distorsionados. Algunas versiones decían que todos los 500 invitados eran agentes del Mossad. Otras decían que toda la comida fue envenenada. Verdad era menos dramática pero más aterradora. 40 personas en roles específicos, coordinadas perfectamente, infiltradas durante meses de preparación. Y nadie notó nada hasta que fue demasiado tarde. Esta es historia de cómo el Mossad infiltró 40 agentes en Boda libanesa, controlando cada aspecto desde música hasta flores, de cómo envenenaron al novio con toxina no detectable en su copa de champán durante brindis, de cómo todos los agentes exfiltraron exitosamente mientras 500 invitados lloraban en caos, y de cómo novia quedó viuda 3 horas después de casarse sin saber nunca que su día perfecto fue orquestado por enemigos de su esposo. Porque a veces, guerra más sofisticada no se libra en campos de batalla, se libra en salones de banquetes decorados con rosas blancas, donde músicos tocan canciones de amor, donde fotógrafos capturan sonrisas, donde camareros sirven champán dorado que lleva muerte invisible. Y cuando novio colapsa en medio de pista de baile, rodeado por 500 personas que lo aman, nadie sospecha que 40 de esas personas trabajaban para matarlo. Que banda que tocó su primera danza como esposo fueron enemigos sosteniendo instrumentos. Que fotógrafos que capturaron su último momento feliz fueron asesinos con cámaras. Que camarero que colocó copa en su lugar fue ejecutor que entregó sentencia de muerte con guantes blancos y sonrisa profesional. Y cuando todo termina, cuando ambulancia parte con sirenas, cuando viuda llora en vestido blanco manchado con lágrimas, 40 personas caminan hacia puertas de salida, quitan uniformes de catering, guardan instrumentos, empaca cámaras y desaparecen en noche de Beirut como si nunca hubieran existido. Dejando atrás solo rosas blancas marchitándose en mesa principal, copa de champán medio vacía con rastros de veneno que ningún forense encontrará, y 500 personas que presenciaron asesinato perfecto sin saber que lo presenciaron. Porque en boda más maldita de Beirut, muerte llegó vestida de celebración. Sonó como música, olió como flores y saboreó como champán francés. Y esa es la operación más elaboradamente cruel que el Mossad jamás ejecutó.